tal, chicos? ¿Cómo están? Pues hoy día es una clase del área de ciencia y tecnología y esta clase nos va a permitir saber un poco más del comportamiento de los órganos. ¿Por qué un órgano funciona de determinada forma? Vamos a hablar acerca de lo que son las glándulas y las hormonas. Bien, entonces para ello vamos a compartir un PPT. Muy bien, y como ustedes pueden acá leer, vamos a hablar acerca del sistema endocrino. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos. ¿Cómo se llaman estos órganos en el sistema endocrino? Se llaman glándulas, ¿sí? Entonces podemos decir, es un conjunto de glándulas. Y estas glándulas van a liberar una sustancia llamada hormona. Esta hormona es una sustancia química o es un líquido que va a permitir que nuestros diferentes órganos cumplan muchas funciones. Ahora, en esta figura puedo observar el conjunto de órganos, el conjunto de glándulas. Por ejemplo, estoy hablando del hipotálamo o membrana pituitaria, hipotálamo pituitaria. Estoy hablando de la glándula pineal, de la tiroides, paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales o también llamadas glándulas adrenales, como leen, páncreas, lo que son los ovarios y los testículos. Desde esta glándula hasta acá están presentes y en hombres y en mujeres, son iguales, pero la diferencia en el sistema endocrino vendría a ser entonces las gónadas, mujeres ovarios y varones testículos. Entonces, vuelvo a repetir, el sistema endocrino es un conjunto de órganos, es un conjunto de glándulas que van a liberar un líquido llamado hormona. Muy bien, continuemos. En este mapa conceptual nos dice acerca de lo que son las hormonas. Decíamos, son sustancias químicas o también le podemos llamar mensajeros químicos. ¿Dónde se originan las hormonas? Se originan de las glándulas endocrinas, es decir, las glándulas liberan hormonas. Pero, ¿hacia dónde van a liberar? Vuelvo a repetir, las glándulas van a producir, van a liberar una hormona, pero esta hormona, ¿hacia dónde se va? A la sangre. ¿Con qué finalidad se va a la sangre? Con la finalidad de que los diferentes órganos tengan diversos tipos de comportamiento, actúen de diferente forma. Muy bien, ahora, estas funciones van a permitir que exista crecimiento, que exista reproducción, que se desarrollen las características sexuales, también que ayuden a que nosotros o a que nuestras estructuras tengan energía y que exista un control adecuado o un funcionamiento correcto de los órganos. Acá podemos leer algunas glándulas endocrinas. No todas las vamos a estudiar, pero es bueno que conozcan, a ver cuáles son. Todas. Hipotálamo, hipófisis, epífisis, tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas y gónadas. Cuando hablo de gónadas, estoy hablando de los ovarios, estoy hablando de los testículos. Y acá podemos observar que cada glándula tiene diferentes hormonas. ¿Sí? Diferentes hormonas. Muy bien, entonces a continuación voy a hablar de las diferentes glándulas con sus respectivas hormonas. Muy bien, entonces veamos y detallemos las principales hormonas. Vamos a trabajar en base a glándula y hormona en base a cuadros, como ustedes observan. Muy bien, entonces la primera hormona que trabajamos la primera glándula que trabajamos es la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Observemos acá. Para poder explicar este cuadro vamos a explicar estas dos figuras. La primera figura, observen ustedes, esta glándula hipófisis o esta glándula pituitaria, observen acá, tenemos en esta zona lo que es el hipotálamo. Más abajito, lo que es la hipófisis. Entonces esta estructura o estas estructuras las vamos a hacer un poquito más grande. Segundo dibujo, ¿viene? Hipotálamo, hipófisis. El hipotálamo y el hipófisis están pegadas.
y se le llama, decíamos, la glándula pituitaria, pero también se le llama la glándula maestra. En otras bibliografías van a encontrar que estas dos estructuras, al estar muy pegaditas la una a la otra, forman lo que decía la glándula maestra o también la llamada director de orquesta. En una orquesta, el director se encarga de controlar que todos los órganos o que todos los músicos toquen correctamente. Muy bien. Entonces, en este caso, el hipotálamo e hipófisis, la glándula maestra, permite el control de muchos órganos. Permite que todos los diferentes órganos funcionen correctamente. Ahora ya sabemos entonces que esta glándula se le llama el director de la orquesta. Bien, entonces, esta glándula maestra o esta glándula pituitaria se localiza en la base del cerebro. Y como ustedes acá podemos visualizar, se divide en dos estructuras, en dos lóbulos, lo que es la adenohipófisis y lo que es la neurohipófisis. Muy bien, el lóbulo, en este caso, ¿sí? Adenohipófisis, el lóbulo anterior, observen acá, el lóbulo anterior va a producir o va a liberar tres hormonas, ¿sí? Tres hormonas. La prolactina. El término lactina viene de lácteos, es decir, esta glándula permite liberar prolactina, es decir, permite que las glándulas mamarias liberen leche. En el momento, ¿sí? Cuando la madre está dentro del proceso del embarazo o después del embarazo. Entonces la prolactina es propia de las mujeres. Luego encontramos la somatotropina. Soma, cuerpo. Interviene acá el crecimiento del esqueleto. Entonces, cuando la glándula pituitaria libera somatotropina a la sangre, el esqueleto va creciendo. Cuando la glándula pituitaria libera gonadotrópicas, las gonadotrópicas van a permitir el funcionamiento correcto de las glándulas sexuales, es decir, que funcionen bien los ovarios y que funcionen bien los testículos. Entonces, estas tres hormonas son liberadas por el óvulo anterior. El óvulo posterior va a liberar una hormona, lo que es en este caso, oxitocina. La oxitocina, justo en el momento o en el trabajo de parto, permite que el útero comience a contraerse. Por eso es que los doctores dicen dilatación 1, el canal del parto a 1 centímetro. Dilatación 2, 2 centímetros. Y así sucesivamente se va a dilatar, o sea, se va a abrir más para que pueda salir el nuevo ser. Entonces, la oxitocina se libera a la sangre en el momento del parto. Muy bien, entonces acá estamos aprendiendo que la glándula maestra o la glándula pituitaria libera 4 hormonas: la prolactina, la somatotropina, la gonadotrópica y la oxitocina. Ojo, a la oxitocina también se le llama la hormona del amor, porque está presente en hombres y también en mujeres. En el caso de las mujeres, propia de nuestra conducta es la sensibilidad, la delicadeza que tenemos. Demostramos a través de ciertas expresiones, pues el amor a una persona es porque estamos liberando oxitocina. En el caso de los hombres, el hombre es de naturaleza un poquito brusca, pero cuando el hombre está cariñoso, está dándole una caricia a una persona que ama, que quiere, está liberando oxitocina a la sangre. Veamos la siguiente glándula, ¿no es cierto? Muy bien, hablamos de la tiroides. La tiroides es una glándula bilobulada. Bilobulada, ¿qué quiere decir? Que presenta dos lóbulos, ¿sí? Dos lóbulos. Muy bien, la glándula tiroides, ¿sí? La glándula tiroides se encuentra, como ustedes observan acá, a la altura del cuello. Bien. ¿Qué hormona libera la tiroides? La tiroxina. Y como dice acá, regula el metabolismo, la velocidad con que se queman los alimentos dentro de las células, es decir, una buena asimilación de alimentos. Eso va a permitir el crecimiento y va a permitir la energía en el organismo. Páncreas.
es otra glándula endocrina. Observemos acá, el páncreas. El páncreas es un órgano, es una estructura que está detrás del estómago. Muy bien. El páncreas se le dice que es una glándula mixta. ¿Por qué se le dice glándula mixta? Porque tiene más de un trabajo. En el caso endocrino, va a permitir la producción o la liberación de dos hormonas, la insulina y el glucagón. Pero también el páncreas realiza otro trabajo dentro de lo que es el sistema digestivo. Produce lo que es el jugo pancreático. Como realiza dos o más trabajos, se le dice que es una glándula mixta. Muy bien. Ahora, estas dos hormonas, la insulina, desciende los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, el glucagón realiza una acción contraria, es decir, asciende. Imaginemos, me dan una noticia alarmante, una noticia un poco grave. Ojo, que no todas las personas reaccionan igual, pero vale el ejemplo. Pues recibo esta noticia, me alarma. Inmediatamente, trabajo del glucagón. Comienza a ascender el azúcar en la sangre. Pero si yo tengo, o si tengo en este caso un estado saludable óptimo, así como el glucagón comienza a aumentar el azúcar en la sangre, rápidamente la insulina la desciende, es decir, me lleva al buen funcionamiento de mi organismo. Pero hay personas que no tienen esa condición favorable en su salud. Es decir, tras algo inesperado, ante una noticia de repente mala, te sube el glucagón, pero tienen poca producción de insulina. Entonces, genera una enfermedad llamada diabetes que ya más adelante vamos a conversar. Muy bien, pero decía que el páncreas es una glándula mixta. Ojo, quiero que quede esto bien claro. ¿Por qué? Porque realiza dos o más trabajos. Muy trabajador el páncreas, en la parte digestiva y en la parte endocrina. Muy bien, continuemos. Hablemos ahora de las gónadas. En el caso de las mujeres, de nosotras chicas, de nosotras, hablamos de los ovarios. Veamos acá, están los ovarios a ambos lados del útero. Si esto nos hace un recordar al sistema reproductor, estamos hablando de los ovarios. Los ovarios liberan dos hormonas, lo que es el estrógeno y lo que es la progestina, o también llamada progesterona. ¿Qué realiza el estrógeno? Permite el desarrollo de las características sexuales secundarias, es decir, permite el crecimiento de los senos, o sea, de las mamas. También permite que haya una estrechez en lo que es la cintura y se formen bien las caderas. Comienza entonces el desarrollo de las características sexuales secundarias. También permite que se dé el crecimiento, la presencia del vello axilar o del vello púbico. ¿Qué trabajo realiza la progesterona o, como decíamos, la progestina? Permite que el útero esté en buen mantenimiento para el embarazo. Cuando somos jóvenes, pues los ovarios van a eliminar a la sangre la progestina o progesterona. Eso va a hacer que con el paso del tiempo haya un útero fuerte. ¿Fuerte para qué? Para que en algún momento, cuando la mujer esté preparada físicamente y emocionalmente, pues ese huevo o cigoto quede bien pegado en el útero y este huevo o cigoto pueda desarrollarse durante los 9 meses. Entonces, es muy importante para tener un embarazo exitoso que el útero esté fuerte, que esté bien nutrido. Si no, pues se dan lo que son los abortos espontáneos. Veamos la siguiente gónada en el caso de los varones. Tenemos lo que son los testículos, decía. Los testículos, como ustedes acá observan, están protegidos o revestidos por una membrana llamada escroto. ¿Sí? El escroto. Los testículos van a liberar a la sangre una hormona llamada testosterona. Permite entonces el desarrollo de las características sexuales secundarias. Permite el engrosamiento, ¿sí?, de la espalda, la estrechez de la cintura, que también haya presencia
en la parte axilar o en la parte púbica. Permite el crecimiento de la próstata y de las vesículas seminales. Si estas dos van creciendo, entonces va a permitir liberar dos sustancias importantes para el mantenimiento y crecimiento de los espermatozoides. ¿Qué pasa cuando fallan las hormonas? Veamos acá. Diabetes. Ocurre cuando el páncreas no elabora una cantidad suficiente de insulina. Recuerden ustedes, pues por X situaciones que se dan en nuestro medio, el glucagón aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Pero la insulina disminuye, o sea, hay un buen funcionamiento del cuerpo, pero a veces el cuerpo de forma natural no libera insulina, es decir, va a aumentar la cantidad de sangre y genera una enfermedad, decía, la diabetes. Y la diabetes lleva a otros problemas, por ejemplo, problemas de coagulación. La sangre, una herida, la sangre no coagula y puede llevarlo a una hemorragia. Y si no hay un control adecuado, podría haber, por ejemplo, el corte de un miembro superior o inferior. Se complica. ¿Cuáles son los síntomas a lo que nos señala esta figura? Pues hay una necesidad de orinar muchas veces. Ese es uno de los primeros síntomas. Cuando nosotros orinemos mucho, tampoco no nos asustemos, porque podría ser también porque estamos consumiendo demasiada agua. No tampoco lleguemos al extremo, ¿no? Bien, pérdida de peso, ¿sí? Cuando hay mucha frecuencia para orinar, pero va acompañado con un rápida pérdida de peso, pues ahí sí hay que pensar en esto, ¿no? La persona está desganada, o sea, no tiene mucha energía y tiene mucha sed. El bocio. El bocio se debe, ¿sí? Como ustedes observan acá, miren, hay un abultamiento a la altura del cuello. ¿Se debe a qué? A la falta de yodo en la alimentación. En este caso, la tiroides, acá está la tiroides, se atrofia y comienza a aumentar de tamaño, lo que origina el abultamiento. El bocio era una enfermedad que ya se erradicó, antiguamente daba, pero hoy en día ya no da bocio. ¿Por qué? Porque si ustedes, cuando termine obviamente esta explicación, van a la cocina, buscan la sal, la bolsa, comienzan a leer, dice sal yodada, es decir, que la sal presenta yodo ya. Y en nuestros alimentos vamos ya consumiendo yodo. Por eso se ha erradicado el bocio. Gigantismo y enanismo. Recuerden que la glándula maestra, la glándula hipófisis, tiene una hormona llamada la somatotropina, que tiene que ver con el crecimiento del cuerpo. Entonces, en el caso del gigantismo, cuando una persona libera en condiciones excesivas somatotropina a la sangre, sucede ese tipo de crecimiento exagerado, gigantismo. Pero, ¿qué pasa? Caso contrario, cuando una persona libera muy poca cantidad de somatotropina, se da lo que es el enanismo. Muy bien, chicos, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Les recomiendo algo. Abran ese módulo y de acuerdo al PPT que les voy a dejar ya esta explicación, ustedes están en condiciones de poder desarrollar las diferentes preguntas que están en ese módulo. Esa es la tarea para esta sesión. También les voy a dejar un video para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento acerca de lo que es el sistema endocrino. Conmigo será hasta otra oportunidad, chicos. Cuídense mucho, bendiciones en casa y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego. Dentro de nuestro cuerpo se encuentran órganos y sustancias ubicadas estratégicamente, con el fin de ayudar a controlar y apoyar ciertas funciones de nuestro organismo. Estas funcionan como mensajeros, que se encargan de llevar y traer órdenes, y si estas no se cumplen, esto podría afectar nuestro desarrollo. Acomodémonos para conocerlas. Las glándulas endocrinas son órganos que producen sustancias químicas u hormonas y las vierten en la sangre para darle un buen funcionamiento al cuerpo. Una de las glándulas más ocupadas es la hipófisis o pituitaria. Es muy pequeñita y alargada, escondida en la base del encéfalo, parte principal del sistema nervioso. La pituitaria produce varias hormonas fundamentales para nosotros. Mencionaremos las más importantes.
tenemos a la hormona del crecimiento HHC, con la que ayuda al desarrollo normal del esqueleto. Si la glándula llegara a producir menos de lo normal, Juan sufriría de enanismo. Si se produce más de lo normal, Juan sería extremadamente alto. La pituitaria produce también una hormona estimulante del folículo, que trabaja según el sexo de las personas y ayuda a la producción de células reproductoras. En los hombres ayuda en la producción de los espermatozoides y en las mujeres, en cambio, ayuda a desarrollar el ovario y a madurar el óvulo. Otra hormona importante que produce la hipófisis y que se encuentra solamente en las mujeres es la prolactina, que nos ayudará a mí o a Ana, la hermanita de Juan, cuando seamos mamás y tengamos que alimentar a nuestros bebés con leche materna. La glándula tiroides tiene forma de herradura y se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, justo delante de la laringe. La hormona más destacada que esta produce es la tiroxina, que permite controlar el metabolismo, es decir, una sustancia que controlará si somos gordos o delgados. La tiroides puede sufrir ciertas irregularidades. Cuando funciona mucho se le llama hipertiroidismo, lo cual puede causar bocio. Cuando la glándula trabaja poco se le llama hipotiroidismo, lo cual puede causar la inflamación de la glándula, la anemia, tensión baja e insuficiencia cardíaca. Las parótidas son glándulas tan pequeñas como la pituitaria y se encuentran muy cerca de la tiroides. Se hallan agrupadas en dos y ayudan a mantener los niveles normales de calcio en el cuerpo. Las suprarrenales son dos glándulas pequeñitas, ubicadas cada una sobre un riñón. Producen diferentes hormonas, entre ellas unas del tipo esteroides, como la glucocorticoides, que convierte las grasas y proteínas en glucosa. Permite subir el nivel de azúcar en la sangre, reducir las inflamaciones y mantener bien el organismo después de momentos tensionantes o de producción de adrenalina. En las suprarrenales se producen también la adrenalina y la noradrenalina, que son las que permiten alertar al cuerpo para que realice un esfuerzo máximo ante una situación que es superior a sus capacidades. Mientras la primera aumenta el ritmo cardíaco, incrementa la presión sanguínea y sube los niveles de azúcar, la noradrenalina causa un efecto contrario, reduciendo la presión y elevando la corriente coronaria. El timo produce las hormonas tirosinas, que ayudan a producir los linfocitos. ¿Recuerdas? Los que evitaban las infecciones. El timo es una glándula ubicada detrás del esternón y es la única que después de aumentar su tamaño, en la adolescencia empieza a envejecer hasta desaparecer. Las gónadas son las glándulas sexuales que fabrican células sexuales y ciertas hormonas. Y como te puedes imaginar, estas son diferentes en cada sexo. En los niños se llaman testículos, los cuales producen los espermatozoides y la hormona de la testosterona. Esta hormona permitirá que Juan, al crecer, tenga las características de un joven, como la barba, el bigote, vellos en la piel, voz gruesa, será más musculoso y sus órganos sexuales aumentarán de tamaño. En las niñas estas glándulas se llaman los ovarios, que producen óvulos, y la hormona llamada estrógeno. Las glándulas endocrinas controlan las funciones del cuerpo mediante sustancias químicas llamadas hormonas que se incorporan a la circulación general. Las hormonas actúan como mensajeros químicos que viajan a través de la sangre a distintas partes del cuerpo. Los órganos del sistema endocrino están situados en partes del cuerpo muy diversas. La glándula pituitaria está localizada en el cráneo, la glándula tiroides en el cuello, el timo en la parte superior del tórax, las glándulas suprarrenales en la cavidad abdominal y los ovarios y los testículos en la región pélvica. Las hormonas producidas regulan todas las emociones básicas, como el impulso sexual, violencia, cólera, miedo, alegría y dolor. Y permiten el desarrollo y la identidad sexual, controlan la temperatura, ayudan a reparar los tejidos y a la generación de energía. La pituitaria o hipófisis es una pequeña glándula situada en la base del cerebro. Está controlada por el hipotálamo, con el que está conectada. La glándula pituitaria suele denominarse glándula principal, porque sus hormonas sirven para coordinar las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino. Además de producir hormonas que regulan las demás glándulas endocrinas, la glándula pituitaria produce otras que controlan la retención de agua en los riñones. Otra es responsable de la contracción uterina durante el parto,
y estimula la producción de leche de las glándulas mamarias. Una de las hormonas hipofisarias más importantes es la del crecimiento, que junto con la insulina controlan los niveles de azúcar en sangre. La insulina es una hormona producida por el páncreas. El páncreas está situado junto a la parte inferior del estómago. Es el segundo órgano más grande del cuerpo. El páncreas produce además la hormona glucagón. La insulina y el glucagón regulan el nivel de la glucosa. Si la insulina tiene niveles muy bajos, se produce un incremento de la glucosa, característica de la diabetes mellitus, la enfermedad más común del sistema endocrino. La glándula tiroides está localizada en el cuello y segrega dos hormonas. Una de ellas regula el crecimiento y el metabolismo de todas las células. Controla además los reflejos y la forma en que el organismo produce energía y transforma el alimento en componentes corporales. La otra hormona reduce los niveles de calcio en la sangre. Las glándulas paratiroideas situadas en el dorso de la glándula tiroides generan unas hormonas que trabajan con las hormonas tiroides para mantener la homeostasis del calcio sanguíneo y así prevenir un incremento perjudicial del calcio en la sangre que se denomina hipercalcemia. Situado sobre el corazón, el timo es un órgano bilobulado cuya función es desarrollar linfocitos. La linfa que circula por el cuerpo lleva linfocitos hasta el timo, donde se multiplican y transforman en células especializadas en combatir la infección. No todas sus funciones se conocen lo suficiente, pero se sabe que es muy importante en el desarrollo de mecanismos inmunitarios contra varias enfermedades. Las glándulas adrenales están ubicadas sobre cada riñón. Secretan las hormonas que ayudan al cuerpo a reducir el estrés. Cuando el sistema nervioso simpático reacciona ante una emoción intensa, por ejemplo la cólera, se liberan grandes cantidades de hormonas. Esto provoca una reacción de huida o combate. Aumenta la presión sanguínea, las pupilas se dilatan y la sangre se dirige hacia los órganos más vitales y hacia los músculos. La frecuencia cardíaca también se estimula. Las glándulas suprarrenales también producen hormonas que generan energía, regulando el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Otras hormonas regulan el equilibrio hídrico y mineral del cuerpo. Previenen la retención excesiva de agua por los riñones y mantienen el balance entre sodio y potasio en el torrente sanguíneo. Este equilibrio es muy importante para la contractilidad muscular.